podido descansar a través de toda la historia bíblica, nos podemos dar cuenta en cómo esto ha sido una realidad. Incluso, aunque hagamos el paréntesis bíblico, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con las promesas que Dios le dio a Abraham y que no han llegado a su conclusión todavía, pero ciertamente llegarán conforme a la palabra de Dios. Pero es notable, ¿no? Con las victorias de Israel, las caídas, las derrotas, las deportaciones y todas las cosas que han ocurrido, ¿no? Todas pintan una trayectoria profética, pudiéramos decir, porque fue en base a advertencias hechas por los mismos profetas que estas cosas iban a suceder, y de hecho así han sucedido hasta el día de hoy. Pero se marcó algo importante, como hemos dicho siempre, ¿no? El 14 de mayo del 1948 se llegó a un capítulo de oro, por decirlo así. Entonces, algo extraordinario va a acontecer que servirá como conclusión a esta saga, a toda esta historia, ¿no? De un pueblo que le creyó a Dios y Dios lo utilizó para hacer la diferencia, no porque fuera un pueblo mejor que nadie, sino porque simplemente creyó, sin preguntar mucho, por decirlo así. Es lo más cercano a la fe que tenemos nosotros y como seres humanos, que normalmente nos gusta ver para poder creer. Pero la historia entonces nos relata este desenlace, ¿no? Que Dios en su misericordia utilizó a Jacob, a Israel, como luz para todas las naciones de la tierra, y eventualmente todas las naciones de la tierra, todas aquellas que quisieran creerle a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, podrían entonces recibir los mismos beneficios y las mismas promesas que Dios le hizo a Jacob. Se las dio a Abraham a través de Isaac, y Jacob fue el personaje principal a quien Dios utilizó para establecer entonces el blueprint de su reino, de las 12 tribus y todas estas cosas. Pero en fin, lo que está ocurriendo en estos momentos es notable, ¿no? Porque he mencionado el capítulo 11 a los romanos, ¿no? El apóstol Pablo escribió claramente sobre esto y habla de esa enemistad entre Israel y la iglesia. Ciertamente habría que leer el capítulo 11 para entender esto, ¿no? Es una advertencia al mismo tiempo que Dios le hace al cristianismo, ¿no? Porque no es lo que el cristianismo pensó, tal vez era la solución a este problema entre Israel y entre el cristianismo. Y más aún cuando Jesús de Nazaret vino entonces y cumplió las escrituras al pie de la letra, sin quitar lo que ya Dios había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob, cuando Él les dio la instrucción de la ley, se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Vemos que no se puede borrar una cosa para escribir algo nuevo. No se puede cancelar algo que ya estaba para crear algo nuevo. Eh, en inglés hay un dicho, ¿no? Eh, que dice to reinvent the wheel. Eh, Reinventar otra vez la rueda, ¿no? No estaríamos hablando de eso. Jesús de Nazaret no vino a reinventar la rueda, no, él vino a cumplir en sí mismo todo lo que estaba dicho y se había decretado anteriormente. Y Pablo entonces, inspirado, iluminado por el Espíritu Santo,
nos deja el capítulo 11 a los romanos para que entendamos que no debe de haber enemistad entre Israel y la iglesia, aunque reconoce que sí, la enemistad existe por causa, a causa, dice en realidad a causa de la iglesia, pero es por medio del evangelio. No es que le está echando la culpa a la iglesia, sino que por medio del evangelio, ¿no? Esa enemistad está establecida, y entonces a causa de la iglesia se manifiesta esa enemistad. No es que Dios esté culpando al uno o al otro, sino que está dejándonos ver, ¿no? Y entender el por qué esta enemistad existe y existirá hasta cierto momento determinado. Y en la carta a los romanos se nos habla de ese tiempo determinado, identificado como la plenitud de los gentiles, o también pudiéramos decir el día de angustia de Jacob. Pudiéramos decir esos 3 años y medio finales, ¿no? Donde eventualmente se reunirán las naciones de la tierra y pelearán contra el Cordero en lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Esta semana 70 es extraordinaria y tiene que suceder, y es que hay que verla a la luz de la palabra, utilizando toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos podemos dar cuenta de la importancia de esa semana 70, que no toda ella es una grande tribulación. Dios acortó esos días, ¿no? Y los últimos 3 años y medio de esa semana 70 de 7 años, eso es lo que Dios identifica. Y Jesús dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces nos damos cuenta, tiene sentido, la palabra de Dios no se equivoca, no se contradice. Los primeros 3 años y medio, Dios va a tratar con Jacob, va a tratar con Israel, con el templo, va a tratar con ciertas cosas que Dios tenía que tratar con Israel, no, y no lo pudo hacer anteriormente porque no creyeron. Pero en esta ocasión dice la escritura que mirarán al que traspasaron y creerán, y todo Israel entonces será salvo. Entonces, la palabra está ahí, está clara. Hay que verla a la luz de lo mismo que el Espíritu Santo nos está iluminando para poder ver y hablarlo. Y aquellos que creen podrán identificarse y relacionarse con esto cuando ellos mismos entren a la palabra de Dios, cuando busquen de Dios y permitan que el Señor llene sus vidas del Espíritu Santo. Entonces, con la mente de Cristo, podremos entender y discernir estas cosas. No que lo sepamos todo, sino que en la medida que Dios nos muestra algo, eso hablamos entonces y le dejamos el resultado al Señor. Volviendo entonces a lo que dice el capítulo 11 a los romanos, es muy importante, ¿no? Porque esa enemistad, repito, es debida al evangelio por causa de la iglesia. Y esto duraría entonces hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla, o sea, durante el día de angustia de Jacob. Ahora, de aquí podemos entender también en el capítulo 7 del profeta Miqueas, capítulo 7, verso 8. En ese capítulo hay una declaración extraordinaria que poco se habla sobre esto, pero aquí Israel está decretando y dice así: enemiga mía. Lo dice en esa manera, no dice enemigo o enemigo mío. Se refiere en femenino a enemiga mía. Esto es entonces lo que Pablo está hablando.
en el capítulo 11 a los romanos. Enemiga mía es la iglesia. O sea, debido al evangelio, son enemigos a causa de la iglesia, porque la iglesia predica el evangelio. Y debido a ese evangelio, Pablo dice que existe esa enemistad entre esos dos pueblos. Entonces, cuando vamos a Miqueas capítulo 7, verso 8, nos damos cuenta de esta declaración: enemiga mía, no te alegres de mí, dice aquí, ¿no? Esta palabra: no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces podemos ver la conexión que hay aquí, ¿no? Que Pablo, cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? En realidad está atando todos los cabos, ¿no? Desde Miqueas, ¿no? Hasta la carta a los romanos que él mismo está escribiendo. Y ahora nos damos cuenta, no, en nuestros días, lo que está ocurriendo. Proféticamente hablando, este problema, esta enemistad entre el cristianismo y la casa de Jacob, no, ciertamente hay millones de cristianos, pudiéramos decir, que son llenos del Espíritu Santo, y la misma llenura del Espíritu Santo les hace entender y les hace ver su posición, su relación con Jacob, con Israel. Ahí no habría ningún problema, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pero hay otro grupo restante, ¿no? Que no lo puede ver así, porque no tienen el Espíritu de Dios, aunque se llaman cristianos, aunque han sido bautizados en agua, aunque han estudiado y aún enseñan y han establecido denominaciones, instituciones religiosas. Eso no dice ni garantiza, ¿no?, que ellos puedan verdaderamente amar a Jacob por lo que es. Solo se puede amar a Jacob, a Israel, verdaderamente por medio del Espíritu Santo en el creyente. No hay otra manera. Se puede sentir quizás lástima, misericordia, humanamente hablando, utilizando el sentido común para ayudar a alguien que está en necesidad, y esto ocurrió ya, ¿no?, durante el holocausto, durante el holocausto, y ha ocurrido a través de la historia. Pero estamos hablando en la esencia de la palabra profética, en poder decir: yo soy Jacob, yo soy la iglesia, yo soy el pueblo de Dios. Jacob y yo y la iglesia somos uno, somos lo mismo, somos el pueblo de Dios. Esto solo se puede discernir por el Espíritu, ¿no? Por eso es que la solución verdadera, y no es que hayan dos estados, no es tratar con las Naciones Unidas, no es tratar de hacerlo de alguna otra manera política, ¿no? Históricamente hablando o no, utilizándose eso como referencia. No, no es así. Solamente Jesús de Nazaret puede traer esa paz verdadera cuando Él establezca su reino en esta tierra por 1000 años, el reino de Cristo. Por otro lado, entonces, tenemos las naciones de la tierra, e incluso aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Muchos estuvieron de acuerdo con la solución final. La solución final era para arreglar este asunto contra los judíos de una vez y para siempre. No nos sorprenda que hoy en día comiencen a hablar otra vez de un tipo de solución final. Aunque le cambien algunas cosas, el espíritu de la solución final es el mismo. Es deshacerse entonces de Jacob completamente. Si se pueden deshacer de Jacob, entonces ya no habrá problemas, no habrá enemistad. E incluso el cristianismo estuvo envuelto con la solución final durante el holocausto. El cristianismo, digamos, nominal, el cristianismo ecuménico, ¿no?, que trata de hacerlo todo humanamente hablando, en cooperación con las Naciones Unidas. Pero Dios no trabaja así. El crecimiento de este rencor, esta separación y de esta enemistad va a continuar creciendo, no solamente en esta nación, sino por todas las naciones de la tierra.
hasta que se entra esa plenitud de los gentiles, y ya estaríamos hablando entonces de la semana 70. Varias cosas tienen que ocurrir antes de que eso suceda, pero lo que está ocurriendo hoy está dejando ver, no claramente, que el mismo cristianismo o aquellos que se llaman cristianos, no, y aún el mismo secularismo de la sociedad, tiene un velo en estos momentos contra, tienen un velo puesto sobre ellos para tener esa actitud contra Israel, contra Jacob. El velo está puesto en este caso sobre la sociedad, sobre un cristianismo que no tiene el espíritu, y ven a Israel como un estorbo, ¿no? No se podrá arreglar humanamente hablando, no se podrá arreglar por las Naciones Unidas. De hecho, el mismo Jesús dijo que al hombre fuerte hay que atarlo y echarlo fuera por la fuerza. Entonces, eso es lo que Jesús precisamente va a hacer cuando llegue ese momento. Debemos de entender estas cosas para hablar, predicar, enseñar el evangelio completo, ¿no? Buscar y procurar siempre la llenura del Espíritu Santo, porque ahí es que está, no, la solución verdadera, no, por la iluminación del Espíritu de Dios en cada creyente. Y esto es para todos, todo aquel que quiera lo puede recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Un comentario nada más en estos momentos, y se estará hablando más sobre esto, Dios mediante. Será hasta la próxima. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto.